Este ejemplo tiene que ver con lo que hemos repasado, ¿no? Pues dice, por una superficie horizontal se lanza un objeto con velocidad inicial, ¿no? Bueno, podemos ir anotando sus datos. Entonces, la velocidad inicial en este caso es 20 metros por segundo, ¿no? Por una parte. Dice, existe rozamiento, dice. Bueno, en esta parte, ¿no? Hay un rozamiento. Y entonces, vamos a tener una fuerza de rozamiento que interviene ahí, ¿no? Lo podemos dibujar ya. Se va a lanzar el objeto y aquí hay una fuerza de rozamiento, ¿no? Y esta, ¿ya? Que se opone al movimiento, ¿no? El movimiento obviamente está hacia este lado, ¿no? Estamos lanzando el objeto y hay movimiento en ese sentido, entonces la fuerza de rozamiento está hacia este lado. Luego dice, luego existe rozamiento de tal manera que el objeto se detiene al recorrer cierta distancia. Entonces, a ver, se va a detener, ¿no? Bueno, aquí delta estamos colocando. Y aquí está el objeto. Y en esta parte ya se ha detenido. Entonces, ¿qué podemos caracterizar en esta parte? Fíjense, la velocidad inicial es 20 metros por segundo. En cambio, la velocidad final aquí es 0, porque se ha detenido el objeto, ¿no? Se detiene, al recorrer cierta distancia. Luego, ¿cuál es esa distancia? ¿No es cierto? A ver, vamos a manejar alguna situación adecuada. Digamos, le llamaremos X, ¿ya? Para que al sacar las formulitas podamos tener ese X, ¿ya? Entonces dice, existen coeficientes de rozamiento 0,43. Entonces, mu sub K es 0,43. Y dice, ¿cuál es esa distancia que recorre este objeto al ser lanzado y se detiene? Porque hay coeficientes de rozamiento. Entonces, mi X va a ser la integral, ¿no? No hay mayor dato, ¿no? Fíjense, esta es más o menos la idea del problema, ¿no? En general. Pero fíjense que en este problema, y ahora sí podemos hacer referencia, que como hay un cuerpo, entonces aquí hay un peso que está interviniendo y aquí hay una normal, ¿no? Entonces, como se ha lanzado, no nos dice, digamos, de esta fuerza en específico con la que ha sido lanzada, pero al ser lanzada tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo y eso va a ser suficiente para poder hallar esta distancia de corrida porque esto se va a detener, ¿no? Entonces, fíjense que aquí está interviniendo la fuerza normal, el peso y una fuerza F supuesta en este caso. Pero a ver, vamos a luego ver si esa fuerza que nos hemos lanzado necesita, ¿ya? Que en este caso no nos va a servir porque ya tenemos la velocidad inicial, ¿ya? Y está interviniendo una fuerza de rozamiento que es una fuerza no conservativa. Estas son conservativas, la normal y el peso, y la no conservativa sería esta. Entonces, el trabajo neto va a ser igual, como hemos especificado en este teorema del trabajo. Bueno, interviene, diremos, interviene el teorema del trabajo, ¿no? Del trabajo, para explicitar más que todo. Y eso es el trabajo neto, es igual a la variación de la energía, ¿no? A esa variación de energía. Bueno, en este caso energía cinética, hemos dicho, ¿no? Lo de la energía cinética. Entonces, este trabajo neto va a ser igual. ¿Qué fuerzas están interviniendo en esa masa? Entonces, el trabajo de la normal, el trabajo del peso y el trabajo, este es W, ¿ya? Y el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿no? Pues podemos calcular ese trabajo neto. Entonces, volvemos a repasar, fíjense, el trabajo de la normal por la distancia y por el coseno de ¿cuánto? De 90 grados. Eso es para repasar ya, 90 grados. Y en ese caso sería para el peso por la distancia recorrida
por el coseno de 90 grados, y en ese caso sería más la fuerza de deslizamiento por la distancia, por el coseno de ¿cuánto sería el fuerza de deslizamiento? Para hacer pasar simplemente 180 grados. 180 grados. Entonces, eso es para hacer pasar, ¿ya? Ahí está. Entonces, obviamente, este es 0, este es 0, y esto me queda, bueno, en este caso sería menos, coseno de 180 vale menos 1, ¿no? Entonces, esto va a ser menos fuerza de deslizamiento por desplazamiento. Ese sería el trabajo neto, ¿no? Ahora, entonces dice que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, por tanto, diremos que menos fuerza de deslizamiento por desplazamiento es igual a este. A ver, lo copiaremos. La variación de energía cinética. Pero eso es igual, aquí lo vamos a anotar ya, pero eso es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ese es su formulito, de lo que hemos visto en ese pequeño desarrollo, ¿no es cierto? Ya, y finalmente, esto es menos fuerza de deslizamiento. Bueno, la fuerza de deslizamiento podemos ya hacer pasarlo, pero acá hagamos. La fuerza de deslizamiento es igual a μ por su normal. Pero claro, en esta parte, la normal, menos el peso es igual a 0, ¿no? Porque no hay aceleración en el sentido. En todo caso, la normal es el peso. ¿Ya? Entonces, esto es μ sub k por el peso. Y esto va a ser igual a μ sub k por la masa por la gravedad, ¿no? Entonces, como fórmula lo vamos a manejar hasta ahí. Y luego eso podemos empezar acá. Menos, esto por una parte, ¿no? Entonces, menos μ sub k, mg, bueno, acá la fuerza de deslizamiento y por su desplazamiento. Y eso es igual a la energía, ahora acá, ya, por favor, cuidado que se pierda. Esto es igual a este, ¿no? Entonces, igual a la energía cinética inicial, perdón, final, 1/2 de la masa por la velocidad final elevado al cuadrado, y menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, acá nuestros datitos no, saca el 0, ¿ya? Velocidad final es 0. Ya. Entonces, la velocidad final es 0, entonces esto vale 0. No, velocidad final al cuadrado 0. Entonces me queda lo siguiente. A ver, ¿qué podemos? Bueno, escribiremos para que se vean las simplificaciones. K mg por x es igual a menos 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Entonces, obviamente los dos tienen signo menos, se va a anular y vamos a reemplazar los datos, ¿no? Bueno, aquí ¿qué se anula? El signo, podemos decir por menos 1. Y además se va a anular el valor m, ¿no? Que es la masa. ¿Y qué me queda? Me queda μ sub k. μ sub k es 0,43 por la gravedad, que sería 9,8, y eso me da por x, y esto es igual a k por menos 1 se ha vuelto menos, la masa se ha anulado, y me da 1/2, que sería 0,5 por la velocidad inicial. La velocidad inicial vale 20 al cuadrado, ¿no? Eso es el pasado y datos. Bueno, podía haber despejado unos antes, ¿no? Y entonces ese x va a ser igual. Va a ser, despejando esto pasa a dividir, entonces va a ser 0,5 por 20 al cuadrado, dividido 0,43 por 9,8, ¿no? Y esto me va a dar x igual. A ver, eso alguien. 47.4 metros, ¿no? Gracias. Ahí
Ahí está, ¿no? Esa es la distancia de velocidad hasta que se detiene, ¿no? Hemos estudiado más antes que el trabajo neto realizado sobre un sistema, sobre un cuerpo, es la variación o el cambio de energía cinética, ¿cierto? Como hemos hecho un ejemplo anterior. Ahora, de esto, a través de ciertos razonamientos, se pueden desprender algunas otras fórmulas. Particularmente esta está como definición, ¿ya? En cambio, esta es un trabajo más elaborado, pero no es que, digamos, nosotros no lo tocamos, sino es que lo vamos a tomar como un resultado y nos va a ayudar en el desarrollo y en la solución de nuestros problemas, ¿ya? Y dice esto, fíjense, trabajo realizado por fuerzas conservativas, ¿ya? Solo interviene en fuerzas conservativas, con la variación de la energía potencial, ¿ya? Entonces su notación va a ser trabajo de fuerzas conservativas. Aquí lo coloca entre comillas propiamente, no es una definición, ¿ya? Dice, el trabajo de fuerzas conservativas que actúan sobre un sistema puede definirse como el cambio de su energía potencial negativa. Es decir, que el trabajo de fuerzas conservativas va a ser igual a menos el cambio de energía potencial. Entonces, esa formulita nos va a permitir poder afrontar problemas que tengan que ver con fuerzas conservativas cuando se encuentran a una determinada altura, porque los cuerpos con energía potencial tienen que tener una relativa altura, ¿ya? Eso quiere decir que esta fuerza, el trabajo de esta fuerza no conservativa, entonces va a ser menos el cambio de energía potencial, pero eso se define como la energía potencial final menos la energía potencial inicial, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos a aplicar esa formulita en este ejemplito. Dice así. Bueno, este es un ejemplo particular para que ustedes vean cuál es la diferencia entre ambos ejemplos. Ya hay dos ejemplos acá. En el primer caso, dice, lo he colocado dos puntitos, dice, se deja caer un cuerpo de masa m igual a 4 kilogramos, esta es su masa igual a 4 kilogramos, dice de una altura de 8 metros, ¿no? Entonces, ese es en el primer caso. En el otro caso dice, se deja deslizar un cuerpo de 4 kilogramos, lo mismo, ¿no? Es otro ejemplo. Por un plano inclinado, dice, altura 8 metros, es decir, desde donde se ha deslizado desde una altura de 8 metros. La pregunta es, dice, calcular el trabajo realizado por el peso, por la fuerza del peso. Entonces, ustedes, como ustedes se darán cuenta, nosotros más antes hemos estudiado la energía potencial de un cuerpo, ¿no es cierto?, cuando caía. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Fíjense, tomamos un cuerpo aquí, entonces este cuerpo caía, y aquí tomamos un nivel de referencia. Entonces, y este tiene una altura h de caer. ¿Cuál es la energía potencial de este cuerpo? Va a ser masa por gravedad por altura. Entonces, si nosotros tenemos, le vamos a poder reemplazar la masa, la gravedad y de la altura que ha caído. Esa es su energía potencial de este cuerpo, del cuerpo en realidad. Pero aquí lo que vamos a calcular es el trabajo, pero de este cuerpo, pero ahora en este caso su trabajo. Ahora también tienen que entender lo siguiente. Por ejemplo, cuando tomamos aquí un cuerpo y sufría un desplazamiento, un delta R, y aquí había una fuerza que le aplicaba, entonces hablábamos del trabajo de esta fuerza, que decíamos que era la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Por el coseno de su ángulo, que era 0 grados. Aquí podríamos pensar lo mismo, pero en este caso es vertical. Podríamos pensar el peso por la altura que está recorriendo, y en efecto va a ocurrir eso, ¿ya? Pero se está relacionando más que su energía potencial al trabajo que realiza esta fuerza, que es el peso. Entonces, en ambos casos, la solución va a ser la misma. Por eso lo he colocado en un solo ejemplo, para no extenderlo. Entonces, fíjense, aquí distinguiremos lo siguiente. Este es el peso. Este tiene un peso, esta masa, ¿no? Entonces, y este va a ser, claro, es mg. Podemos hacer el cálculo, obviamente, de masa por gravedad. Esa va a ser la fuerza. Entonces, a partir de este reposo que empieza a caer este objeto, entonces recorre una distancia de 8 metros. Pero aquí fíjense
que cuando empieza a caer está desplazándose. Entonces aquí hay un desplazamiento, ¿no? Eso simplemente para comparación. ¿Ya? Hay un desplazamiento. Es decir, que la formulita para el trabajo del peso va a ser lo mismo que estamos haciendo en el caso horizontal, ¿no? Pero en este caso lo que nos va a permitir calcular con mayor precisión es esta relación. ¿Ya? Lo mismo aquí, fíjense, el peso de este cuerpo siempre apunta hacia abajo, siempre es un peso. Y el desplazamiento también está hacia ese lado, ¿no? Que sería la altura en este caso, ¿no? Lo estoy colocando con rojo. Pero fíjense que estos dos vectores son paralelos y su ángulo que forman son 0 grados. Entonces, pero no voy a pensar en esa fórmula para hallar el trabajo de esa naturaleza, sino voy a emplear el trabajo de fuerzas conservativas que van relacionados con la energía potencial, es decir, cuando en este caso están cayendo. Fíjense, en ambos casos son paralelos y forman 0 grados, ¿no? Entonces, pero no vamos a pensar en esa forma de cálculo. Pero fíjense, en todo caso, tenemos lo siguiente. Entonces, solución. Vamos a emplear, fíjense, cómo está interviniendo el peso, como me pide del peso. El peso es una fuerza conservativa. Y entonces, como tiene una altura, entonces está en función o en relación a su energía potencial. En todo caso, voy a emplear esa formulita, ¿ya? Entonces diré, el trabajo del peso, en este caso, va a ser igual a menos el cambio de energía potencial. Porque eso me están pidiendo, ¿no? El trabajo del peso. Entonces, este trabajo de este peso, entonces va a ser igual a menos la energía potencial, pero la energía potencial es el cambio de energía potencial. Eso es energía potencial final menos energía potencial inicial, ¿no? Ahora, fíjense que acá, cuando se deja caer, la velocidad inicial vale 0. Siempre, ¿no es cierto? Incluso en este mismo caso, ¿no? La velocidad inicial va a ser 0. Entonces, cuando este cuerpo llegue aquí, ¿no? Va a llegar ahí. Entonces, sucede que aquí tiene una velocidad final, ¿no es cierto? Y obviamente tiene una altura. Ahora, bueno, esto en una parte de los temas que hemos tocado, este nivel de referencia que hacen hincapié algunos textos, no es que este nivel de referencia tenga que ser determinante. Es importante, pero no determinante. Porque finalmente cuando un cuerpo pasa por un nivel de referencia, se supone que esta altura es 0. Pero se hace hincapié en eso, que hay que tomar el nivel de referencia del fenómeno en el cual tú estás viendo ese fenómeno y en qué posición se encuentra este nivel de referencia para hablar de la energía potencial de esa masa. Entonces, tenemos esa parte, ¿no es cierto? Para este caso, fíjense, la energía, bueno, aquí, fíjense, el trabajo del peso, entonces va a ser, fíjense, va a ser igual a menos la energía potencial final. Eso es masa por gravedad por altura final, ¿no? Menos masa por gravedad por altura inicial. Bueno, a este le llamaremos H sub 0. Altura inicial, ¿no? Entonces, altura final cuando está en la velocidad final, ¿no? Bueno, acá fíjense, entonces, el trabajo del peso entonces va a ser igual. Aquí la altura final está en el nivel de referencia, ¿no? Aquí la altura final está exactamente acá. Entonces, no tiene altura. Entonces, en todo caso, esto es 0. Entonces, ahora, finalmente, para este caso de la energía potencial en la parte inicial, entonces va a ser mgh0. Entonces, si hago operaciones, entonces esto me va a dar mgh0. Es decir, que el trabajo del peso, en este caso, va a ser la masa, que es 4 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8, por la altura, que es 8. ¿No es cierto? Y eso quiere decir, entonces, que tenemos lo siguiente, ¿no? 300
13,6 julios, ¿no? El trabajo se mide en julios. Ahí está, fíjense, el trabajo del peso, ¿no? Si nosotros hiciéramos lo mismo en este caso, aquí estaría el cuerpo, entonces aquí tendría una velocidad final y tiene una altura final, ¿no? Entonces, tratándose de el trabajo del peso, que es una fuerza conservativa, haríamos lo mismo, ¿no? El trabajo del peso es igual a menos la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Pero la energía potencial final, que es aquí, esta es la energía potencial inicial y esta es la energía potencial final. Fíjense que en la energía potencial final, cuando no tiene altura, entonces esto es 0. Entonces el trabajo del peso, en este caso, va a ser menos por menos más la energía potencial inicial. Pero esa energía potencial inicial es masa por gravedad por h sub 0. Y el trabajo de este peso, que va a ser el mismo reemplazo, nos va a dar 313,6 julios, ¿no? Entonces, en ambos casos, la tarea es similar. Pero esta formulita, para hacer una final de iteración, simplemente se emplean para fuerzas conservativas, pero cuando están a una determinada altura, en la que va a tener una energía potencial. Puede también actuar con los resortes, ¿no es cierto? Como ya hemos visto, energías potenciales elásticas. En este caso dice trabajo realizado por fuerzas no conservativas. Ya hay que tener muy en cuenta eso. Acá dice fuerzas conservativas. Aquí dice fuerzas no conservativas. El trabajo es realizado por fuerzas no conservativas con la variación de la energía mecánica. Nuestra notación, bueno, esta es una notación no personal, pero que podríamos adoptar. Trabajo de fuerzas no conservativas. Dice en su definición, el trabajo es realizado por las fuerzas no conservativas que actúan sobre partes de un sistema es igual al cambio de energía mecánica. Entonces, eso quiere decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual al cambio de la energía mecánica. Recuerdan ustedes que la energía mecánica hemos definido como la energía cinética más la energía potencial. Esta es su definición de energía mecánica. Entonces, como dice el cambio de energía mecánica, entonces será el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. Cada una de estas tiene su fórmula, ¿no? En el caso del cambio de la energía cinética, va a ser energía cinética final menos energía cinética inicial. En el caso del cambio de la energía potencial, será energía potencial final menos energía potencial inicial. En ese sentido se entiende, ¿ya? Entonces, dice que para que nosotros hallemos el trabajo de fuerzas no conservativas, dice que esta va a ser igual al cambio de la energía mecánica. Vamos a verlo en este ejemplo. Dice en este ejemplo, un cuerpo de 5 kilogramos, dice, se mueve con una fuerza constante y con una velocidad de 10 metros por segundo, dice. Bueno, es un cuerpo que se está moviendo. En este caso, vamos a asumir un terreno horizontal. Fíjense. Aquí tenemos más o menos este terreno horizontal. Ya, un cuerpo se mueve, dice, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujarle el cuerpito. ¿Ya? Se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces aquí tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo, ¿no? Este es de 6 metros, dice. Entonces este cuerpo recorre, le vamos a llamar delta R, ¿ya? 6 metros hasta una posición, digamos acá, ¿ya? Y en esta parte dice que su velocidad es 2 metros por segundo. Velocidad final le pondremos 2 metros por segundo, ¿no? Si nos fijamos, ya no hay más datos, ¿no? Esta es la masa. Entonces, la masa en este caso es 5 kilogramos.
Y la velocidad inicial, bueno, acá anotaremos, la velocidad inicial es 10 metros por segundo. La velocidad final es 2 metros por segundo, ¿no? Ha bajado de 10 a 2 ha bajado, ha disminuido velocidad. Ahora, acuérdense de nuestras notitas, de la observación en el anterior caso. Decía, el trabajo es positivo, entonces decíamos, aumenta su velocidad. El trabajo es negativo cuando disminuye, ¿no? Disminuye su velocidad. En este caso, fíjense, la velocidad, que estaba aquí en 10, su velocidad es 2 metros por segundo. Es decir, que está desacelerando y está disminuyendo la velocidad. Por tanto, el trabajo que nosotros vamos a encontrar seguramente en la pregunta que ahorita terminamos de leer, tiene que ser negativo. Ahorita vamos a ver. Además, se está hablando de fuerzas no conservativas, ¿no? Eso por una parte. Dice, calcule el trabajo de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. Y como tal, le vamos a aplicar esta fórmula. El trabajo de fuerzas no conservativas dice que es igual al cambio en su energía mecánica. Entonces vamos a aplicar exactamente lo que dice ahí, ¿ya? Además dice nuestra pregunta, y calcule el coeficiente cinético de rozamiento, dice, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a calcular es el trabajo de la fuerza de rozamiento y vamos a calcular el mu, el coeficiente de rozamiento cinético en este caso, que es el K, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es más o menos nuestro planteamiento hasta el momento. ¿Qué vamos a emplear? Vamos a emplear esto porque es una fuerza no conservativa. Entonces emplearemos el trabajo de una fuerza no conservativa es igual al cambio en la energía mecánica. Entonces, en nuestro caso dirá, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual, porque la fuerza de rozamiento es no conservativa. Entonces, al cambio de la energía mecánica, pero hemos dicho que eso es el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. Pero aquí, fíjense, en el caso de la energía potencial, este va a valer 0. ¿Por qué? Porque este cuerpo no tiene altura, no dice respecto a una altura. Se sabe, colocaremos así, fíjense, se sabe que la variación de la energía potencial o el cambio de energía potencial es energía potencial final menos energía potencial inicial. Pero este cambio de energía potencial entonces va a ser igual a la masa por la gravedad por una altura que tiene ese cuerpo, ¿no? Y en este caso va a ser lo propio, ¿no? Masa por gravedad por la altura. Como es la misma altura, entonces esto obviamente vale 0. Bueno, aunque está por demás que lo mencione, eso es para aclaración. Es decir, que esto vale 0. Entonces tenemos que el trabajo de la fuerza de rozamiento, el trabajo de esta fuerza de rozamiento, entonces es igual al cambio de energía cinética. Pero ese cambio de energía cinética es energía cinética final menos energía cinética inicial, ¿no? Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento, de esa fuerza no conservativa, será la energía cinética final, 1/2 de la masa por la velocidad final elevado al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento entonces va a ser igual. 1/2 de la masa, pero la masa en este caso vale 5 kilogramos. 5 por la velocidad final. La velocidad final vale 2 metros por segundo. Entonces va a ser 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa, que vale 5 por la velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento entonces va a ser igual. Entonces aquí yo he sacado ya un cálculo. Ese trabajo da menos 240. Ya ustedes también pueden calcularlo. Menos 240 julios. ¿Ya? Observen que
En este caso, como les había mencionado más antes, como hay una disminución de velocidad, obviamente su trabajo tendría que ser negativo, porque les resiste a medida que este cuerpo se mueve, entonces hay una fuerza de deslizamiento que les resiste, ¿no es cierto? Por una parte, entonces ya tenemos el trabajo de la fuerza de deslizamiento y ahora vamos a calcular el coeficiente cinético de deslizamiento. ¿Cómo calcularíamos? A ver, fíjense. Esto lo afrontaríamos de la siguiente manera. Recordemos lo siguiente, ¿no? Que el trabajo de una fuerza, ahora como una fuerza normal, como si fuera una fuerza, el trabajo por definición, quiero decir. Entonces va a ser la fuerza de deslizamiento por el desplazamiento, que hemos llamado por el desplazamiento delta R, producto escalar, ¿no? Pero esto era igual a la fuerza de deslizamiento por su desplazamiento por el coseno de su ángulo. Pero estamos trabajando en la fuerza de deslizamiento. A ver, eso vamos a explicitar con mayor precisión. Fíjense, este aquí aprovecharemos más bien para esto. Este tiene una normal, este tiene un peso y tiene una fuerza de deslizamiento, ¿no? No estamos pensando en otra fuerza, simplemente estamos diciendo que se mueve este objeto y se ha desplazado 6 metros y tiene esas velocidades. No especificamos qué fuerza, ¿no? Entonces, fíjense que el desplazamiento está viniendo hacia este lado, porque hacia ese lado se está moviendo. El desplazamiento y la fuerza de deslizamiento, fíjense que son opuestos. Son paralelos, pero opuestos. En algunos autores le llaman antiparalelos. Entonces, ¿pero qué ángulo forma el delta R con la fuerza de deslizamiento? Ustedes se darán cuenta que forma 180 grados, ¿no? Entonces, el trabajo de la fuerza de deslizamiento va a ser igual entonces a la fuerza de deslizamiento por el desplazamiento en nuestro caso es 6 metros, por el coseno de 180 grados, acá mismo le colocaremos, esto vale menos 1. En todo caso, esto es así, ¿no? Y de ahí tenemos que el trabajo de la, bueno, aquí ya podemos hacer, quién sabe, un reemplazo. A ver, el trabajo de la fuerza de deslizamiento es menos 240 julios. Y eso es igual, dice, bueno, 240 a menos la fuerza de deslizamiento. Menos, pero ¿quién es la fuerza de deslizamiento? La fuerza de deslizamiento es el mu cinético por la normal. Pero por dinámica, aquí tenemos, aquí ya, la normal menos el peso es igual a 0, la normal es igual al peso, y la normal entonces es igual a masa por gravedad. Hacemos de la tercera ley de Newton, ¿no? Acción y reacción. Ahí está, ¿ya? Y la fuerza de deslizamiento, por definición, es el mu, coeficiente de deslizamiento, en este caso cinético, por su normal. Pero la fuerza de deslizamiento, en todo caso, será mu sub k por el peso, ¿no? Y esta fuerza de deslizamiento, entonces, va a ser igual a mu sub k por mg, ¿no es cierto? La masa por la gravedad. Entonces, lo que podemos hacer acá. Entonces, dice que esto es igual a menos la fuerza de deslizamiento, pero eso es mu sub k por m por g, ¿no es cierto? Y eso está multiplicado por 6. Por 6. Menos y menos, aquí por menos 1. Entonces tendríamos que el mu sub k es igual. Vamos a hacer un despeje inmediato, ¿ya? Esto es 240 dividido, y este pasaría aquí abajo, ¿no? mg por 6. Y ese mu sub k, yo ya saqué, me ha dado, o sea, ustedes tienen que hacer el reemplazo correspondiente, entonces me da 0,8, ¿no? Y ahí estaría resuelto nuestro problema como nos ha pedido. Ahora, fíjense que este cálculo aquí perdón, en esta parte donde decíamos, recordemos, es adicional, ¿no? Porque ya se ha metido con otro tema adicional, pero tampoco está exento fuera del problema.
Lo más importante es en esta parte que hemos aplicado esta formulita. Ya vamos a ver algún caso en consideraciones generales para complementar toda esta situación y así realizar todo tipo de problemas.